Continuamos con la segunda parte de la sesión, por favor. Bueno, después de Anaximandro, tenemos Anaxímenes, del año 570 al año 500 a.C. Uno de sus lemas era: como el alma, que es aire, nos conserva en la vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Él decía que el arche del universo lo era el aire. El aire era todo lo que envolvía al universo, todo lo que envolvía al mundo, todo lo que nos envuelve a nosotros. Aire. Como el alma, que es aire, nos conserva en la vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Después tenemos a Pitágoras de Samo, 570-496 a.C. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, para sentir la presencia de Dios. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Pitágoras también fue un filósofo presocrático griego, e independientemente de todas las aportaciones con las que contribuyó en matemáticas, en física, en astronomía, geometría, aritmética, para ser exactos, también hizo su aportación respecto del origen del universo. Él hablaba de la importancia de todo, o sea, la importancia de lo verdaderamente valioso, la importancia de las cosas a veces que pudieran parecer insignificantes. No, hay cosas tan importantes. Él dice que Dios está desde lo más pequeño hasta lo más grande. Incluso olvidémonos de cosas grandes, de cosas vanas, de cosas materiales, cosas tangibles, hermosas, cuantiosas. Podemos encontrar a Dios hasta en un simple gesto, en una acción, por muy pequeña que ésta pudiera ser. Él decía que no había hombre más sabio, que el único sabio era solo Dios. Que era solo Dios. Entonces, para Dios sigue siendo pues el origen de todo, el principio de todo. Y hoy, en cuanto a su aporte matemático, fue quien descubrió la teoría de los números irracionales y la construcción de figuras cósmicas. De hecho, él también tuvo un movimiento religioso llamado el pitagorismo a mediados del siglo VI, igual antes de Cristo, en su época. Y hablaba mucho de Dios, de la importancia de Dios, de la existencia de Dios. Y tenía frases célebres como la de ayudar a los semejantes, purificar el corazón. Incluso también de la mujer también dice algo parecido a este principio, que es, él decía que se tenía que elegir
de todas las mujeres, la más bella, pero no la mejor. Pero no habla de una belleza física, de una belleza externa, habla de una belleza interna, de pensamiento y de sentimientos. Bueno, ese es por cuanto hace a Pitágoras. Heráclito. 540 al 476 a.C. También filósofo griego. Este pensador griego creía que el mundo experimentaba un proceso de continuo cambio. Un proceso desde nacimiento hasta destrucción del que nadie escapa, y dentro de este cambio incesante de las cosas, Heráclito postula que existe una unidad o principio eterno encarnado por el fuego. Pero esto es como, dice, encarnada por el fuego. Pero esto es como una metáfora que se refiere siempre al movimiento y al cambio constante en el que se encuentra sumido el ser humano y el mundo. Por eso su principio dice, nadie se baña en el río 2 veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Claro, nos podemos bañar en el mismo río, pero no con la misma agua. Y nos bañamos 2 veces, pero las sustancias que vayamos a liberar igual no van a ser las primeras que la segunda vez. Incluso el ánimo con el que nos bañamos la primera vez no va a ser igual con el que nos bañamos la segunda vez. Entonces, él dice que el origen de todas las cosas es ese proceso, ese profundo cambio, constante cambio en el que todo se encuentra. Ese proceso de transformación continuo de las cosas y de todo, de los objetos, de los animales, de los seres humanos. Y tiene otro lema muy importante, dice, todo fluye, somos y no somos. Era también un lema básico de Heráclito. Y repito, él creía que la base de todo era el cambio. Ese proceso de transformación. Todo cambia y todo pasa. Todo cambia y todo pasa. Siguiente. Parménides. (540 a 470) también antes de Cristo. También filósofo griego. Este filósofo afirmaba que la existencia era un todo unificado. Era eterno e inmutable, por lo que el cambio era una ilusión de los sentidos. Él criticaba la teoría de Heráclito. Heráclito decía que era el cambio, era la base de todo. Parménides no, Parménides dice que el cambio era una ilusión de los sentidos. Nosotros veíamos cambio, pero no era posible tener cambio porque la filosofía de Parménides afirmaba que la existencia era un todo unificado, eterno e inmutable. ¿Por qué un todo unificado? Porque él hablaba del ser, del propio ser. Decía que el ser no podía cambiar, porque entonces dejaría de ser lo que es, y eso ya sería algo inexistente e incluso imposible. También porque dice que el ser es eterno, porque dice que el ser siempre ha existido, siempre ha estado,
Nunca ha estado algo de que tuviera supuesta existencia, porque entonces antes no era. Y si fuera algo que no eterno, entonces también dejaría de ser inmutable, que no puede cambiar, no puede dividirse. Entonces él dice que un todo, que el ser era un todo, una unidad. Entonces él pensaba que el pensar es lo mismo que el ser, y el ser es el principio de determinación de pensar. Por eso dice, la razón acabará por tener razón. Entonces, repito, para Parménides el único camino del conocimiento para Parménides es la razón y el ser. El ser es inmutable, eterno, indivisible, inmóvil, no tiene principio ni fin. ¿Ok? Eso es por cuanto hace a la filosofía de Parménides. Algo que se me esté pasando de él siempre liga mucho la razón con el ser, o el pensar con el ser. Y lo hace por esta cuestión, dice, el pensar se cuestiona su relación con el ser, en cuanto que al pensar se entiende a sí mismo como una modalidad de ser, como una particular manera de ser, y por otro lado, en cuanto que el pensar se sitúa en el horizonte del pensar, el ser, es decir, en la medida, esto último nos lo va a dejar un poco más claro, en la medida en que el pensar quiere ser, un pensar, el ser. Dice un poco confundido. Generalmente con la palabra ser, nosotros nos referimos a todo aquello que existe, que es realidad. Son cosas que existen. El ser, nos referimos a todo eso que existe, sean objetos, sean animales, sean humanos. ¿Ok? Y él dice que la base del ser o de la existencia está en la razón. Es uno de los primeros pensadores en reflexionar sobre la adquisición del conocimiento. Así que para él existen dos vías, la vía de la verdad y la vía de la razón. Empédocles. Empédocles de Cilicia. Es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. 482 al 424 a.C. Empédocles postuló como uno de sus principios bueno, intentó, digamos que conciliar las visiones contrapuestas de la realidad a la que había llegado Heráclito y Parménides, postulando como principios constitutivos de todas las cosas 4 raíces o elementos inalterables y eternos. Recordemos, por ejemplo, que para Tales de Mileto el elemento base y origen de todo fue el agua. Para Anaximandro lo ilimitado. Para Anaxímenes el aire. Para Pitágoras lo podemos relacionar con el fuego por la metáfora que hace.
Perdón, Heráclito es el fuego porque dice que todo es cambiante y el fuego experimenta un proceso también, cambio de destrucción, de nacimiento y destrucción. Parménides, el ser mismo y la razón. Y Empédocles dice que no es un elemento, son cuatro: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Que al combinarse estos en distintas proporciones, por efecto de dos fuerzas cósmicas, el odio y el amor, da lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Realmente se conoce poco de la biografía de Empédocles. Su personalidad es más que otra cosa, es como una leyenda que lo hace parecer como mago y profeta, como autor de milagros, como revelador de verdades ocultas, misterios escondidos. Su fama, digamos, de científico y médico le permiten ocupar importantes puestos en la vida pública. De sus escritos también se conoce muy poco, pero desde sus orígenes y a lo largo de su periodo, llamado también cosmológico o presocrático, la filosofía griega había puesto ya la existencia de un principio constitutivo común a la diversidad de los seres de la naturaleza. Entonces, repito, para él, la base de todo y el arje o el arche de todo fueron estos cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua. Estas raíces corresponden a los principios, según Empédocles. Y lo que dice del odio y el amor, bueno, porque dice el amor tiende a unir los cuatro elementos. El amor puede unir el agua, la tierra, el aire y el fuego, como atracción de lo diferente. En cambio, el odio actúa como separación de los semejantes. Entonces, cuando predomina el amor, se genera una pura y perfecta esfera que goza de, no sé, vitalidad infinita. Y cuando impera el odio, se comienza entonces a la destrucción, a la ausencia de armonía, a la separación, al caos. Y esto él lo relaciona con todo la existencia de la vida como tal. Existencia, digamos, todo lo tangible y lo que podemos percibir con los sentidos es a base de fuego, aire, agua y tierra. Y todo lo que podemos percibir con las emociones: odio, amor. El amor puede unir todos esos cuatro elementos, el odio los separa. ¿Ok? Empédocles de Cilicia. Y finalmente a Demócrito. Demócrito de Abdera. Dice, los átomos viven eternamente, solo abandonan el cuerpo que ha dejado de existir y se transforman en otra alma viviente. Demócrito postula el concepto de vacío como condición del movimiento y pluralidad de átomos. Entonces, según Demócrito, existen dos principios de las cosas. Uno, los átomos. Dos, el vacío. Los átomos para él son partículas indivisibles de la materia, son inmutables y son eternos,
se hallan en constante movimiento en direcciones diversas. Entonces, esta concepción atomista del mundo, la cual defiende, ya que todo, dice, está compuesto de átomos y de vacío. Y por esa razón se le consideró el padre de la física o padre de la ciencia moderna, por su aportación atomista, de que aseguraba que todo estaba constituido por átomos, que el origen de todo, sea fuego, sea aire, sea tierra y agua, todo, absolutamente todo, en lo existente en el universo estaba a base de átomos, constituido por átomos, pequeñas partículas indivisibles y eternas e infinitas, las cuales, aunque dejaran de pertenecer a un cuerpo, solo cambiarían su forma, pero jamás dejarían de ser o de existir. Eso es lo que él dice, Demócrito de Abdera. Esa es la aportación que hace. Respecto de Santo Tomás y San Agustín, podemos decir que bueno, ambas corrientes, digamos, que se contraponen, constituyen también las bases de la filosofía cristiana, ya que eran también teólogos y también estructuraban pensamientos filosóficos, pero eran más basados en la existencia divina. Decían que el alma era individual e inmortal y creada por Dios. Decían que el hombre era imagen y semejanza de Dios y ha creado el mundo para él. Entonces ellos, su noción de verdad constituye un, digamos, eje fundamental de la relación alma-Dios. Entonces ellos eran, digamos, filósofos teológicos, porque su idea fundamental era que la existencia de Dios, o demostrar la existencia de Dios, y decía que éste es invisible e infinito, y que podría ser mostrado a través de sus efectos, los cuales son visibles y finitos, y estamos hablando de la existencia y creación del universo. Esa es la teoría de ellos. Entonces, decían también, nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Esa es la característica de ellos, que eran filósofos, pero teológicos. ¿Por qué? Porque afirmaban siempre la existencia de un Dios. Y ellos decían, por ejemplo, San Agustín pensaba que la fe no requería justificación exterior a sí misma, que no requería justificación exterior a sí misma, y se refería a la razón. Entonces, para ellos todo era fe cristiana, y no se dejaban mover por un punto de partida de revelación basado en la razón. ¿Okay? Pues eso sería todo, compañeros, por el día de hoy. La próxima clase seguimos con lo que son, digamos, más filósofos. Ya entramos a lo que es Sócrates, su corriente filosófica,
Vamos a terminar igual con la filosofía moderna y después vamos a entrar a las diversas ramas o corrientes filosóficas, como la filosofía del ser, metafísica, ontología, cosmología, la filosofía del conocimiento, la logística, la epistemología o la filosofía de obrar, como la ética. Bueno, eso sería todo, compañeros. Excelente fin de semana. Gracias.